En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio.com? Hemos cambiado el dominio. www.monteriaradio.com. X, antes Twitter, Facebook, Instagram. Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, mire, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, que la vida, que el universo le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana, a las 6:33, tienen y deben de estar aconteciendo muchos de esos milagros, y que esos milagros, que esas bendiciones, que esos regalos divinos celestiales para usted, mire, sean en gozo, en alegría, en esperanza, en belleza, en armonía, en salud, en talento, en inteligencia, en trabajo, en disciplina, en entrega, en bondad, en prosperidad de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, en abundancia de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y usted hacia los demás. Y sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios que usted conoce, ni a la misma vida, ni al cosmos, ni al universo, ni a nada, ni a nadie cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con qué dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera muy afectuosa y también respetuosa, invitarla a que se convierta en esa férrea celadora, en ese férreo celador de esos pensamientos. Acondúctelos, enfóquelos, redirecciónelos única y exclusivamente en pro de sus sueños. Que se va a caer, que se van a reventar en 1000 pedazos, que le van a hacer zancadilla, que se va a autosabotear, que se va a decepcionar, que se va a llenar de desánimo. Todo eso es verdad, pero dentro de usted están unas herramientas para levantarse y seguir persiguiendo esos sueños y seguir persiguiendo sus metas. Los demás podrán decir lo que quieran sobre su sueño y sobre usted, pero eso no va a definir ni lo uno ni lo otro. Lo que lo define a usted es lo que usted piensa y diga de usted mismo. Y su sueño, ¿qué lo definen? Unos regalos que están dentro de usted y que la única persona que los controla, nadie más sino usted. Y que con afecto le recuerdo algunos, y son, mire, su coraje, su valentía, su autodisciplina, su disciplina, su perseverancia, su constancia, su entrega, su entusiasmo, su pasión, ¿ya? Su inteligencia, sus talentos, su actitud frente a sus sueños, su actitud frente a la vida, ¿no? Esa fuerza que está dentro de usted,
que lo hace levantarse cuando cree que no se puede levantar más, que lo hace dar esa milla extra cuando cree que no puede dar un paso más, y otros regalos más que usted tiene, es lo que va a definir quién es usted, no lo que los demás digan. Por eso, siga corriendo su carrera, siga disfrutando donde está, llénese de alegría y de gozo por haber llegado hasta donde ha llegado. No siga entonando esa melodía de autocompasión, de pobrecito, de pobrecita, de víctima. No, usted vino a ser una grandiosa, grandiosa persona, y eso sí es lo que tiene que tener grabado en la tabla de su corazón y en su mente constantemente. ¿Verdad? No se preocupe, no se incomode, no se moleste por el logro de los demás, por lo que los otros tienen y usted no tiene. No, llénese de gozo, de alegría. Es más, bendiga esos logros y eso que tienen las demás personas, incluidas sus adversarios, adversarias, y verá a ver todo lo que va a sentir y cómo le va a ir. No deje que su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, la avaricia, el miedo. Acuérdese que el antídoto del miedo es creer, la fe, el amor. Ese es ese antídoto que hay que tenerlo constantemente allí. Y no se deje atormentar por su pasado, suéltelo, déjelo y olvídelo. Más bien llénese de excesivo amor propio, de excesiva gratitud y de excesiva autoestima, y verá a ver todo lo maravilloso que le va a pasar. Bueno, les recuerdo que hoy es jueves 14 de marzo del año 2024. Cielo mayormente nublado. ¿Qué tal que no estuviera así? Y escuchen, temperatura máxima de 37 grados centígrados, temperatura mínima de 25. Ese es el informe del IDEAM para el día de hoy. Vamos a intentar hacer una conexión el día de hoy. Permítanme, empezamos aquí a hacer el intento. Ya aquí estamos haciendo la invitación, vamos a esperar que podamos hacer la conexión. Disculpenme un segundo, por favor. Segundos. Bueno, ahí estamos ya. Bueno, ya esto es a veces lo que nos sucede acá, que tenemos estos inconvenientes. Pero de todos modos, iniciemos con los comentarios que tenemos para el día de hoy. La noticia, ayer un juez de garantías de Barranquilla negó la libertad del excomandante de la autodefensa Salvatore Mancuso Gómez, argumentando problemas de inconstitucionalidad para los conocedores de este tipo de audiencias, y de que él está en justicia y paz, no está en la justicia ordinaria. Hay otro tipo de mecanismo, y que allí pudo darse que el juez se tomó unas atribuciones que no debía haberse tomado, porque quien dio la orden, y ya la Corte Constitucional había planteado de que Mancuso sí había cumplido en justicia y paz, entonces era como una suspensión, aunque queda otro recurso, y es la otra semana en la ciudad de Bogotá, en donde se podría también lo mismo, pedir la libertad, pero como una libertad condicionada. La verdad es que son varios escenarios que hay que dar. Pero ante lo decidido ayer por el juez en Barranquilla, cabe un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, y ese recurso lo tienen que presentar el día de hoy, para
que sea la Corte Suprema de Justicia la que vaya a dirimir qué pasó o qué sucedió con respecto a la decisión del juez de Barranquilla. De todas maneras, lo que ha quedado claro en palabras del asesor y consultor en justicia transicional y justicia restaurativa, Juan Carlos Villamizar, es que ninguna decisión, por muy adversa que sea, cambia la actitud, el compromiso que se ha hecho Salvatore Mancuso con seguir trabajando por la paz en Colombia. Eso está claro y no hay nada que hacer. Y estas son instancias y circunstancias propias de un proceso como este, pero que no podemos negar que detrás de este proceso hay toda una serie de presiones mediáticas, de ONGs, en fin. Lo que sí está de acuerdo el doctor Juan Carlos Villamizar es que, si bien es cierto, no hay un protocolo o una metodología de cuánto tiempo va a demorar lo de gestor de paz, no era óbice para que negaran la libertad. ¿Por qué? Porque ellos, desde cuando Mancuso estaba en Estados Unidos, sí le habían dicho y le habían pedido, bueno, aquí estamos intentando, sí le habían pedido a la justicia, aquí estamos haciendo nuevamente la invitación, no, perdón, le habían pedido al comisionado de paz, que en ese momento era Rueda, que él ayudara, que había que hacer un protocolo para eso, pero nunca lo hicieron. Pero bueno, qué bueno, a esta hora de la mañana, a las 6:43, tengo el gusto de presentarles al asesor y consultor en justicia transicional y justicia restaurativa, el doctor Juan Carlos Villamizar. Él fue la persona que coordinó y guió el equipo y el proceso de retorno a Colombia de Salvatore Mancuso, excomandante de la autodefensa. Primero que todo, toda mi gratitud, doctor, sé de todas sus ocupaciones, sé de todos sus viajes, pero el hecho de que nos haya regalado esto, que nos va a regalar estos minutos, de verdad que se lo agradezco. Señor, muy buenos días, es un gusto conectarme con usted y con toda su audiencia. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, gracias, doctor, todo bien aquí. Con todo esto, uno sabe que a veces todos estos equipos se ponen, a veces, ahí, pero son cosas propias de la tecnología y que ahí hemos ido como aprendiendo y teniendo paciencia, porque antes nos daba mucha rabia. Bueno, aquí estamos. Doctor, vea, mire, para iniciar de una vez, empecemos por esa decisión del día de ayer que se tomó en Barranquilla en negar la libertad, el juez que niega la libertad de control de garantías al excomandante Salvatore Mancuso. ¿Cuál es su percepción, cuál es su opinión con respecto a esta decisión? Bueno, la decisión que toma el magistrado de control de garantías del Tribunal de Barranquilla es una decisión que en parte nos toma por sorpresa, porque el decreto, la resolución 1175, que está en el marco de la ley 2272, que es el marco jurídico para la paz, que fue corroborado por la Corte Constitucional y que le da unas facultades al gobierno nacional, pues es bastante claro y taxativo. Y a nuestro juicio, Salvatore cumple con todo el perfil por trayectoria, por experiencia y por situación jurídica para que se le activara esa gestoría de paz. Sin embargo, la decisión del juez es una decisión que no interpela, óigase bien, no interpela a Mancuso, interpela al presidente de la República. O sea, el juez lo que está diciendo es que es inconstitucional la decisión que tomó el presidente de la República al nombrar a Mancuso gestor de paz. A mí me llama mucho la atención una cosa. Han nombrado casi 150 gestores de paz para el proceso
con las FARC y con el ELN. Pero hay uno que a la justicia transicional de Justicia y Paz le causa muchos problemas, que es Mancuso. Y yo creo que lo que pasa con Salvatore Mancuso en Colombia es que su historia, esa carga que tiene, pesa mucho y hay una estigmatización sobre Salvatore Mancuso, hay una estigmatización que se ha venido reflejando en las decisiones judiciales. Mire, les voy a decir algo más. ¿Sabe quién dio la razón sobre esa estigmatización de carácter judicial? La Corte Constitucional. A la Corte Constitucional se presentó una tutela en la que, palabras más, palabras menos, lo que se decía es, oiga, a Mancuso le están violando las garantías al debido proceso. Tiene una serie de órdenes de captura que no están fundadas en imputaciones, por lo tanto, él debería estar en libertad. Y la Corte dijo que efectivamente tenía razón y le ordenó al Tribunal de Bogotá, que eso va a pasar el viernes, le ordenó al Tribunal de Bogotá que fallara en consecuencia, es decir, que le diera la libertad, que es lo que esperamos pase mañana. Por lo tanto, en conclusión, creo que hay una estigmatización, creo que el magistrado tomó una decisión de carácter político y no jurídico, y obviamente hay muchos argumentos de fondo para una apelación que se va a presentar hoy, ahora en un rato, de hecho. Entonces nada, estamos listos para esa apelación. Doctor, yo sé que no está en la obligación de contestarme esto ni entrar en este tipo de debates, porque yo lo sé, pero mira uno que entonces ese juez de garantías de Barranquilla se tomó unas atribuciones que no debía. O sea, como dice uno, después puede uno decir aquí comúnmente, no estaba fallando, era legislando. Pues prácticamente, porque hizo un debate que era un debate que tenía que hacerse sobre la constitucionalidad del marco jurídico que reglamenta la gestoría de paz. Eso fue lo que hizo ayer, y no sobre el caso concreto, en donde lo único que debió hacer era suspender las órdenes de captura. Ahora bien, él lo que dice es que Salvatore Mancuso no puede ser gestor de paz, pero él no puede decir si es o no gestor de paz, porque el nombramiento lo hace la presidencia de la República, lo hace el presidente de la República a través de la resolución 244 del 2023. Por lo tanto, él es gestor de paz. Lo único es que no le da la libertad, pero si mañana el Tribunal de Bogotá, haciendo caso al fallo de la Corte Constitucional, le da la libertad a Salvatore Mancuso, él es gestor de paz. Él hoy es gestor de paz, es un gestor de paz privado de la libertad. A mí me llamó la atención algo, me han llamado la atención varias cosas desde el retorno de Salvatore sobre la actitud de la sociedad colombiana, de los medios de comunicación, de la magistratura. Y es lo siguiente, le dice el magistrado, haciendo caso a la ponencia de la procuradora enviada por Margarita Cabello hace una semana, en la que igual que el magistrado rechaza ese nombramiento de gestor de paz y le dice, mire, el hecho de que los conquistadores de la sierra, este grupo armado de alto impacto que opera en la Sierra Nevada de Santa Marta, haya solicitado de manera pública su intermediación para entablar negociaciones con el gobierno nacional, podría interpretarse como que usted nunca, por la ascendencia que tiene sobre ese grupo, se desmovilizó y que usted siguió delinquiendo, por lo tanto incumplió con Justicia y Paz. Y ayer el magistrado retoma ese argumento y lo esgrime
como un argumento válido, para él válido, de que si Salvatore acepta ser mediador entre el gobierno nacional y los de la sierra, entonces seguro estaba delinquiendo, nunca se había desmovilizado y esa ascendencia era pertenencia al grupo armado. Un argumento absolutamente descabellado. Pero si no acepta, lo que dice el magistrado es que Mancuso no puede ser gestor de paz porque ya las AUC se desmovilizaron hace 20 años, 20 años. Se desmovilizaron, por lo tanto, pues no es necesario, la ley está hecha para miembros de organizaciones que están en proceso de desarme. Las dos cosas falsas. La primera, bueno, y que todo esto se convertía en una suerte de indulto. Lo que estaba diciendo es que el presidente de la República es su cómplice de un indulto que quiere constreñir o evitar la justicia. Eso es lo que estaba diciendo el magistrado ayer. Muy grave, me parece. Dos argumentos breves para entender esto. El primero, los conquistadores de la sierra emiten un comunicado, dos comunicados, en los cuales dicen que le piden al gestor de paz, porque esas son las funciones de un gestor de paz, que facilite el acercamiento y los diálogos entre este grupo y el gobierno nacional para unos diálogos que lleven a la desmovilización, el desarme, la reparación y la reincorporación. Esto es lo que están diciendo los conquistadores de la sierra, que fue interpretado tanto por la Procuraduría como por el magistrado como una forma de pertenencia, casi que un concierto para delinquir, ¿no? Lo segundo, este magistrado, y a mí me preocupa mucho en general de la magistratura, que no hagan un análisis básico que hace cualquier ciudadano en que entiende que en Colombia hubo un proceso de rearme tanto en las organizaciones rebeldes como en las organizaciones no rebeldes, que este proceso de rearme se dio por procesos de paz fallidos o expurios. En el caso de las autodefensas, por cosas que todos ustedes conocen, por un proceso de extradición en el que dejaron acéfalo al movimiento de autodefensas, en el que el Estado colombiano no cumplió con sus responsabilidades, en el que no se firmó un acuerdo que fue el acuerdo de Realito como se debió haber firmado. Toño, usted es experto en eso y sabe exactamente de qué le estoy hablando, y en consecuencia generó el rearme de muchas de estas organizaciones. En su departamento ese es un caso evidente, en la costa caribe es un caso evidente y en otros lugares del país. Por lo tanto, claro que hay una relación no de pertenencia, pero hay una relación de un proceso, de una espiral que hace de violencias que hace parte del mismo conflicto armado, y esto lo omitió el juez de ayer. Este tipo de cosas las omite el juez, las omiten algunos medios de comunicación que yo creo que siguen pensando que a una persona se le tiene que castigar eternamente. Aquí no les vale los 15 años de prisión en condiciones severas en Estados Unidos, no les vale los años que pagó aquí, no les vale el acuerdo con el que se desmovilizaron más de 30,000 hombres, que yo creo que usted estaba hablando un poco de eso, no les vale nada de eso. Entonces, hablamos de paz, hablamos de justicia transicional, sin que la gente entienda qué es la justicia transicional, pero después quieren ver a señores con este mismo perfil como el de Mancuso, metidos en la cárcel en condenas perpetuas. Ese es el problema de fondo que estoy viendo con el retorno de Salvatore. Doctor, permítame algo, o sea, esto yo lo quería dejar en un momento para pasar de lo jurídico, pero usted lo ha tocado ahora mismo. Usted que es consultor en justicia transicional, en justicia restaurativa, y aquí hago un paréntesis, a los colombianos nos gusta, no somos abogados, pero todo el mundo se las tira a abogados. No son periodistas, pero todo el mundo se las tira de periodistas.
no son arquitectos, pero todo el mundo te la tira arquitecto. Cierro ese paréntesis. ¿Cuánto bien le haría a Colombia que todos los colombianos, así como hacen eso, se las tiraran de que son especializados en justicia restaurativa y en justicia transicional, y este país estuviera viendo otro panorama? Porque yo he observado que la llegada de Mancuso fue como, o sea, todo esto que ha pasado para mí no ha sido como que fue intempestivo. No pareciera que fuera un guión, o sea, en el sentido de, viene un coco, así como los niñitos, ahí va a salir el coco, ahí viene o sea, viene una cosa como perversa, y yo nunca he podido interpretar esa actitud de la sociedad colombiana, de los medios de comunicación, de algunas ONGs, y yo lo he planteado. Yo prefiero un Mancuso así como está ahora, calvo, con gafas arriba, con camiseta, con jean, que de camuflado, con gorra, con un radioteléfono, con un brazalete, con un fusil terciado y dando órdenes. Entonces, no entiendo. Y eso que usted habla de etiquetar y de estigmatizar, lo tengo claro. Y no solo con Salvatore Mancuso, sino que sobre la estigmatización de Salvatore Mancuso está la estigmatización de todo el departamento de Córdoba. Uh-huh. Y yo no sé si es que la gente, o sea, no sé de verdad, y estoy tratando, y todos los días lo pienso cuando camino y eso, cómo interpretar un país, y vea, usted me da un argumento ahora mayor, o sea, 130 y pico gestores de paz, y uno le genera todo esto a este país. ¿A qué le teme este país? Uh-huh. Toño, evidentemente Mancuso lideró una organización que cometió graves delitos de lesa humanidad en este país. Las AUC generaron muchísimo dolor en Colombia. No fue la única. Todas las organizaciones que participaron en el conflicto armado. Y son delitos graves que por su misma gravedad tenían que ser juzgados en el marco de justicias especiales. La justicia ordinaria no tiene las herramientas, los mecanismos para juzgar este tipo de delitos, por su sistematicidad, por su forma de configurarse, ¿no? Entonces se crean una serie de justicias. En Colombia tenemos dos justicias transicionales, Justicia y Paz, y la Jurisdicción Especial para la Paz. Mancuso es compareciente forzoso en las dos jurisdicciones. En esta justicia que está diseñada para proveer, ¿verdad?, a las víctimas modelos de reparación, en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz con enfoque restaurativo, reparaciones colectivas y aportes que al final, como dice su nombre, permitan que una sociedad transite a un escenario de paz. Para eso están diseñadas y son aplicadas en diferentes lugares del mundo. Pero esto implica una cosa, que es algo que tal vez la gente no cuenta con ello. Que así como la víctima tiene derecho a recibir, a aportar verdad, a recibir un reconocimiento de responsabilidad y un pedido de perdón, el responsable de esos hechos criminales tiene el derecho a reincorporarse a la sociedad y a convertirse de nuevo en un ciudadano, es decir, a no ser estigmatizado. Lo que ha pasado en los procesos de reincorporación desde los años 90 hasta aquí es que en la sociedad nunca se le abrió un lugar real a quienes hicieron parte de organizaciones armadas y se convirtieron en excombatientes. Nunca. Aquí en Colombia el paraco siempre va a ser paraco. El guerrillero siempre va a ser guerrillero, aunque lleve años de haber dejado las armas y esté cumpliendo con la justicia y con sus responsabilidades ante las víctimas y ante la sociedad. Esto es un problema de una reflexión profunda de la sociedad colombiana, en la que tiene que haber una contrapartida frente a una persona que ha tenido un castigo, que se le han limitado sus derechos, que ha tenido que dar una compensación económica, física, a través de la privación de la libertad, y luego restaurativa
narrativa a través de los reconocimientos, del aporte a la verdad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la contrapartida de la sociedad colombiana? Abrirle un lugar, abrirle un espacio. Decía el filósofo francés Rancière que es una tesis Foucaultiana, la dificultad que tiene una persona para cambiar de lugar en el espacio común. Porque la identidad no la define uno, se la define el otro cuando lo señala. Entonces, a estas personas que es muy difícil cambiar de espacio común. Ahora, tenemos un gran desafío. Esto no se ha acabado aquí, ni se ha acabado con la decisión que tomó ayer el magistrado de Barranquilla. Hoy viene la apelación, mañana, si no pasa nada extraordinario y el juez de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá falla en consecuencia del fallo de la Corte Constitucional, Salvatore Mancuso mañana después de mediodía debería estar en libertad. ¿Y qué viene? Viene el rol de una persona que va a seguir compareciendo ante la justicia colombiana, eso que no quede duda de ello. Él va a seguir compareciendo, él tiene que seguir atendiendo las audiencias de justicia y paz, tiene que seguir participando en los aportes de verdad con las víctimas, pero va a pasar algo más importante aún. Esas solicitudes de las víctimas de verse cara a cara con Salvatore Mancuso se puede hacer cuando él esté en libertad. Y va a tener que ir, y le digo, y se lo digo porque he hablado con él durante horas sobre este tema, sobre su convicción y disposición para hacer diálogos con las víctimas, pero personales, que nunca lo ha hecho, personales, frente a frente, para dar motivos, para ofrecer disculpas, para dar las razones que permitan entender qué fue lo que pasó en todos esos durísimos años de la guerra en Colombia y para que todos entendamos por qué se repiten estos ciclos de violencia. Eso debería pasar a partir del próximo lunes. Pero pasa en paralelo otra cosa. El presidente de la República le dio una misión: ser gestor de paz y ayudar en procesos de desarme y desmovilización. Y le digo algo, lo ha venido haciendo desde la cárcel, desde Estados Unidos. A él le permitieron, a través de una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, tener acceso a algunos medios de comunicación con los cuales pudimos, y con la ayuda de una parte de su equipo, dentro de los cuales me incluyo, adelantar diálogos en Colombia, adelantar agendas, adelantar conversaciones con personas y organizaciones con las cuales debería darse un proceso de desarme y de desmovilización. Y él ya lo está haciendo, por lo tanto se va a incorporar a esas dos agendas. Yo creo que estos personajes, no solo Salvatore, ahí está Carlos Mario Jiménez, ahí está Diego Murillo, que en épocas de la guerra era conocido como Don Berna, ahí hay varios, ahí está Jorge 40, y hay muchos que podrían cumplir ese papel, que son personas que tuvieron mucho poder en su momento en muchos territorios del país, que son conocidos por aquellos que hoy están en armas y que pueden activar diálogos muy necesarios para la agenda de paz. ¿De qué les sirve a la sociedad colombiana tener a estos señores metidos en una cárcel después de 18 años? Después de 18 años, que sigan metidos en una cárcel cuando deberían estar en la calle, al lado del gobierno nacional, desarrollando la agenda de paz para lo siguiente, Toño, para evitar las víctimas del futuro. Eso es lo que nos jugamos aquí. Sobre las víctimas del pasado, comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, comparecencia ante Justicia y Paz, y comparecencia directa y extrajudicial ante las víctimas que quieran
verlo y escuchar de viva voz un pedido de perdón porque está dispuesto a hacerlo, él y todos los demás. Eso para las víctimas pasadas. Reparación, verdad, justicia, no repetición, etcétera. Pero para las futuras, para que no hayan más víctimas, para que no hayan mañana más familias, madres y padres de soldados que mueren innecesariamente, de combatientes de organizaciones armadas que mueren innecesariamente, de personas de la sociedad civil, de campesinos y de campesinas, de gente humilde que muere innecesariamente. Para eso tenemos a estos señores, para que echen una mano y ayuden. Entonces un juez, con esas leguleyadas, nos está ocultando una agenda que es participar en procesos de negociación y de desarme, a ver si acabamos con esta locura de violencias en Colombia. A eso es a lo que nos estamos enfrentando en este momento, Toño. Doctor, usted es el invitado, el personaje, pero permítame este comentario. Tuve la oportunidad una vez de ir a Bucaramanga, fui a muchas audiencias donde se encontraban víctimas y victimarios y ya preparadas y todo, y esa era del bloque Catatumbo, que era de Mancuso. No le permitieron estar, estando él en Estados Unidos, para ver si podía estar por internet. Y le hice una pregunta a la magistrada Uldi Teresa, no me acuerdo, ella era la que estaba allí manejando eso. Yo le decía, ¿por qué no le permiten a los medios de comunicación ver estos escenarios donde se está perdonando lo imperdonable? O sea, donde las verdaderas víctimas están perdonando, donde las verdaderas víctimas están perdonando a quien mató a su esposo, a su hijo, a su familiar. Y uno viene y dice, y este es un país que está estigmatizando a todo el mundo, cuando yo digo que la gran mayoría de las víctimas están perdonando. Y esos escenarios creo que es lo que han hecho falta. Claro, Salvatore Mancuso no pudo estar porque estaba en Estados Unidos, pero Rodrigo Pérez Alzate, Julián Bolívar, comandante del bloque central Bolívar, ha estado, y yo tuve la oportunidad de ir a documentar esas pedidas de perdón en el sur de Bolívar. Eso fue terrible. Jorge Iván Laverde, el iguano, también lo vi. Entonces uno viene y dice, ¿por qué donde verdaderamente se está pidiendo perdón esto no se muestra y esto no se dice? Aquí en Colombia se han dado muchos procesos y actos realmente significativos de perdón entre responsables y víctimas, y de actos de reconocimiento de responsabilidad. Les voy a contar un hecho muy concreto. El año pasado en el Catatumbo, cuando Mancuso le cuenta a las víctimas y al país en un acto de la Cancillería sobre las fosas en Venezuela y este proceso aterrador en el que se pasaban a las víctimas al lado venezolano y eran enterradas en cementerios y en fosas comunes al otro lado de la frontera. Motivo por el cual el presidente de la República se reunió con el presidente Maduro y acordaron un plan binacional para recuperar a esas personas que estaban, a esas víctimas enterradas en suelo venezolano. Yo estoy participando de ese proceso de búsqueda, pero para llegar ahí pasó algo muy significativo. Las víctimas de personas que fueron desaparecidas en Los Hornos o que fueron desaparecidas en Venezuela, nos reunimos con ellas varias veces antes del encuentro con Salvatore Mancuso. Un encuentro durísimo, el primero, el segundo encuentro, duros, ustedes se lo imaginarán. Pero teníamos que preparar el encuentro entre ellas para evitar la acción con daño. Y en uno de los encuentros, cuando vi que la situación era tan tensa, era tan compleja, les pregunté algo, les dije, ¿ustedes han hablado con Mancuso? ¿Se han hablado directamente con él? Nunca hemos hablado con él. Y bueno, hagamos una cosa, hay unas dificultades porque él está en una cárcel en los Estados Unidos. ¿Por qué no le escriben una carta? Yo me comprometo a hacerles llegar una carta. Y cada una de las personas de las que estaba allí le escribió una carta hablando de algo personal suyo,
tenía que ver con su hijo o con su hija desaparecida, haciéndole preguntas al que fue en su momento el jefe máximo de las autodefensas. Y le hice llegar las cartas escaneadas, se las enviamos, y Mancuso contestó una a cada persona, cada carta. Se tardó un mes, escribiendo todos los días, una a una. En la siguiente reunión les entregué a cada persona una carta directa de Salvatore Mancuso. Y la actitud cambió por completo. Porque había una relación directa. Porque independientemente de que en la mayoría de casos él no tenía realmente ninguna idea de lo que había pasado con esa persona en concreto, porque su responsabilidad de mando era mucho mayor, entonces no, como sabemos, no hacía directamente ese tipo de operaciones en terreno. Se interesó y profundizó en la conversación con cada una de estas víctimas. Y esa relación directa permitió que el acto que se hizo en Juan Frío, que lo conocieron todos por los medios de comunicación, fuera un acto restaurador, fuera un acto reparador, fuera un acto en el que una semana más tarde se encontró esa primera fosa común que fue reportada por los medios de comunicación, que estaba ahí, al lado de los hornos, y que nunca había sido identificada. Y que se abriera la posibilidad de un caso inédito en la justicia transicional, no la colombiana, en la justicia transicional en donde se ha implementado en el mundo, de dos países en un acuerdo bilateral para la búsqueda de personas desaparecidas en territorio venezolano, que es un gran desafío en el que estamos implicados ahora. Por lo tanto, la presencia de los responsables, el diálogo directo con las víctimas, con la sociedad colombiana, porque al final de cuentas toda la sociedad es víctima. Dígame una cosa, ¿cómo diferenciamos una víctima en Tierra Alta, Córdoba, de una que no fue? Ahí todo el mundo fue, ha sido, sigue siendo víctima. Pues él tiene que venir, como lo ha dicho el gobernador de Córdoba, y juntarse con las víctimas, dialogar con las víctimas, aportarles la verdad que tenga, escucharlas, acordar con las víctimas proyectos de restauración de los territorios. ¿Para qué lo queremos en una cárcel cuando puede estar haciendo muchas cosas de verdad para resarcir a las comunidades? Este es el debate entre la justicia punitiva y la justicia restaurativa. Ese es el debate de fondo que estamos viendo, no solo en el caso de este señor, en el caso de todos aquellos a los que están condenados a 20, 25, 30, 40 años, cuando las víctimas lo que necesitan es que las miren a la cara, que les digan la verdad, que les pidan perdón por lo que pasó, que les reparen, que les ayuden a volver de las miserias a la vida que tuvieron antes de todo este conflicto armado. Y para eso tienen que participar los responsables. No hay otra forma, no hay otra alternativa. Doctor Juan Carlos Villamizar, mire, pero uno, ¿cómo entender o cómo interpretar que Mancuso vaya a ser gestor de paz si desde una magistratura dijeron qué zonas puede visitar y qué zonas no puede visitar? O sea, y si él no hizo nada, o sea, ¿y dónde fue el accionar? ¿Dónde estaba desplegada su mando? No, pero en todas las regiones donde lo prohibieron. Entonces uno ve como algo absurdo y uno dice, bueno, es gestor de paz y no puedo ir a sentarme con las víctimas y a hacer todo este proceso del cual usted ha hecho una excelente descripción. Y no, yo creo que ese es un problema menor, es cierto, y ahí le hallo la razón a la magistrada Luz Marina Zamora, porque lo que hace la magistratura es evitar la acción con daño, que es un principio de la justicia transicional. Es decir,
una persona que tuvo responsabilidad directa en hechos o delitos de lesa humanidad en un territorio no puede aparecerse por allá de la noche a la mañana sin más ni más. Lo que tiene que hacer él, o sea, Mancuso, o cualquiera de los comandantes de las AUC o de los comandantes de FARC que están compareciendo ante la JEP, es que tienen que pedir autorización a la magistratura para poder ir a un territorio en donde operó y desarrollar la actividad que tenga que desarrollar. Pero mientras no se cierre totalmente un caso, no van a poder participar. Entonces, mientras no haya una sentencia integral, completa, en donde la reparación fue integral, insisto, completa, Salvatore Mancuso no va a poder ir a los departamentos donde operó. Ahora, aquí hay un problema en su caso específico porque él fue jefe del Estado Mayor de las AUC, por lo tanto, su línea de mando era en casi todo el territorio nacional. Sin embargo, la magistrada lo que definió es que las restricciones de movilidad eran para los departamentos donde operó el bloque norte, ¿no? En estos departamentos, cuando él quiera o cuando lo citen a un encuentro con víctimas, tendrá que solicitar un permiso específico ante la magistratura, pero pues habitualmente los dan, ahí no habría problema. El problema de fondo, Toño, es la seguridad. La seguridad de Salvatore Mancuso. La seguridad del equipo de Salvatore Mancuso. La seguridad de su entorno. Ustedes han visto ese rifirrafe con Uribe, con el expresidente Uribe en estos últimos días. Muy peligroso, muy peligroso. El estudio de seguridad que hizo la UIA, que es la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, dio como resultado un riesgo extraordinario. Extraordinario. Y la posición del expresidente Uribe, el ataque, la confrontación y el nerviosismo que tiene al final de cuentas, el nerviosismo del regreso de Mancuso y de lo que puede contar Mancuso ante la justicia, pues ha tensionado las cosas muchísimo. A mí sinceramente me preocupa que el Estado colombiano no pueda garantizar la seguridad de Mancuso en Colombia. Porque obviamente hay mucha gente que lo quiere matar. Hablemoslo claro. Mancuso tiene muchos enemigos. Y son los enemigos que antes eran sus amigos. No todos, pero algunos de ellos muy poderosos, que se han visto afectados por la decisión de él y de otros miembros de autodefensa, la decisión que tomaron en un momento de sus vidas de que el camino tenía que ser contar la verdad, sin restricciones, y reconocer ante las víctimas que ese modelo de autodefensa y esa acción paramilitar generó los daños que generó, sin justificación, sin medias tintas. Fue lo que hizo Mancuso, eso ha hecho muchos. Rodrigo Pérez, HH, y muchos de ellos que han hecho eso. Y sabe, en un país como este, ¿cuál es el costo que usted paga por hacer eso? Por hablar sobre lo que hizo, por delatar a las personas que lo acompañaron o lo coayudaron, por develar los entramados que habían detrás de la guerra, que son complejísimos. Es decir, ¿cómo hace usted para sostener militarmente a 1.000 hombres? ¿Quién provee de comida, de medicinas, de pertrechos? ¿A quién
se le compra la munición y las armas? ¿Cómo organiza para que transiten por las carreteras que todo el mundo ve de un lado para otro? Todo esto tenía colaboraciones de las que Mancuso ha hablado, tanto en Justicia y Paz como en la Jurisdicción Especial para la Paz, como tiene que ser además, porque para eso está hecha esa justicia transicional. Y eso, sin duda alguna, genera riesgos, muchos riesgos. Y ante esto yo quiero decir dos cosas, que es importante tenerlas en cuenta. Una, al día de hoy, el Estado colombiano en materia de seguridad ha cumplido. Hay que decirlo y reconocérselo. Ha cumplido. Las condiciones en las que Mancuso está en el pabellón de extraditables de alta seguridad de La Picota tienen altos estándares en materia de seguridad y de dignidad. Lo están tratando con dignidad. Yo soy testigo directo de ello, ¿no? Y el mecanismo de protección que se va a habilitar una vez salga de la cárcel, pues parece que está listo. Lo que quiero decir es que yo creo que el Estado colombiano y el sistema de justicia colombiano saben perfectamente que a Mancuso no le pueden, el Estado colombiano le tiene que garantizar su integridad física, porque si no lo hace, el Estado colombiano y la justicia transicional en Colombia fracasan si no se lo garantizan. Pero de pronto eso está fuera de las manos del mismo Estado. Aquí necesitamos bajar los ánimos. Aquí necesitamos entender que la comparecencia ante un sistema de justicia no es una venganza. No es una venganza. Comparecer ante el sistema de justicia es una deuda con la sociedad colombiana. No solo con las víctimas, con la sociedad colombiana, que merece saber qué pasó en este país, que merece saber por qué pasó. Eso es lo que se juega con esta justicia. Por lo tanto, esa lógica en la que se define el retorno de Mancuso como una forma de venganza, como el arma arrojadiza de Petro contra Uribe, es absolutamente falsa. Es absolutamente falsa. Mire, en la preparación del retorno de Salvatore, que fue muy compleja y que llevamos meses preparándola, judicial y políticamente, nunca se tocó el nombre de Álvaro Uribe. Es un nombre inexistente en todo ese proceso de retorno. Hablamos del papel que puede jugar en los procesos de desarme y desmovilización. Hablamos de las medidas de protección. Hablamos de una ruta para encontrarse con las víctimas y hacer aportes personales de verdad. Hablamos muchísimo de la ruta para la identificación de las fosas y la recuperación de las víctimas para entregárselas a sus familiares. A eso le hemos dedicado mucho tiempo, y le digo algo más con respecto a esto. Estamos trabajando con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en técnicas que vamos a habilitar de inteligencia artificial para búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que no se han aplicado en ninguna parte del mundo y que seguramente van a ser el primer caso de intervención de inteligencia artificial en acciones humanitarias de alto impacto, de alto calado.
Y eso lo vamos a hacer, lo vamos a habilitar con unas empresas de tecnología, con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y con no solo Salvatore, sino todos los que fueron comandantes del bloque Catatumbo, en toda la zona fronteriza de Catatumbo y al otro lado de la zona fronteriza del Catatumbo. Por lo tanto, yo aspiro que si le dan las condiciones mínimas, Mancuso pueda no solo ser gestor de paz, sino terminar de cerrar el ciclo, ese ciclo de violencia, en el contacto y de la mano de las víctimas y de la sociedad colombiana. Eso es lo que aspiramos. Doctor, ahora tengo que coger un vuelo ahora en un ratico, tengo que irme para el aeropuerto. 3 minutos, doctor, 3 minutos. Pero mire, es que usted menciona al expresidente Uribe y entonces usted dice que nunca se habló de Uribe, pero que Uribe viene y dice que Mancuso le está mandando razones, que él no tiene un interlocutor criminal, que tal cosa. ¿Cómo entender entonces toda esta paranoia de este señor? Bueno, pues, de Uribe, no todo esto. Pues si Uribe se refiere al asesor, supongo que se refiere a mí y yo. Y te lo dije ayer públicamente al expresidente, que no le he dado ninguna razón con nadie, pues que diga, o alguno de los abogados de Mancuso, ¿a quién le ha enviado razones? No eran, primero no era necesario. Segundo, mire, el expresidente Uribe ha puesto varios tweets a lo largo de estas últimas semanas desde que se anunció el retorno de Mancuso. Y todos ustedes, la sociedad colombiana, se ha dado cuenta de ese nerviosismo que hay en esos tweets, ¿no? De ese miedo que hay. Porque para Uribe, Mancuso evidentemente es una amenaza, y es una amenaza en términos de verdad, de la verdad que él viene a aportar ante las instancias judiciales. El único mensaje que se le envió al expresidente Uribe fue un mensaje público, se ha dicho en todos los medios: esto no es una venganza. Esto no es una forma de retaliación. Es un retorno a su país, primero que todo. Por lo tanto, tiene todo el derecho de venir a Colombia. Segundo, es un retorno en su calidad de gestor de paz. Por lo tanto, se suma a la agenda del presidente de la República. Y le digo algo más. El presidente de la República, el viernes en turno, lo dijo de manera pública, reiteró, corroboró que había nombrado a Mancuso gestor de paz y para qué lo quería en la agenda de paz, en tema de tierras y en diálogos exploratorios para el desarme y la desmovilización. Y eso se lo dijimos a Uribe, pero sale Uribe a decir que los extraditó porque seguían delinquiendo. Y la revista Cambio publicó un documento que nosotros aportamos, además. Un documento en el que se comprueba, eso fue el domingo, no el que pasó, sino el anterior, un documento que comprueba que la extradición de Salvatore Mancuso fue una extradición expuria, en la medida en que el Estado colombiano tomó una decisión, el presidente de la República, de manera discrecional, sin delito alguno. Está firmada por el viceministro del Interior. Y le contestan a Mancuso, ya extraditado, que le presentó un derecho de petición al presidente Uribe. Está publicado en la revista. Y el derecho de petición dice: señor presidente, en aquel entonces, 2008, quiero saber usted por qué me extraditó a los Estados Unidos. Y la respuesta del gobierno de Colombia, presidido por Álvaro Uribe, fue:
no cometió ningún delito post. Ahí lo dice explícitamente. Es una decisión discrecional del presidente de la República, basados en los artículos tal de la Constitución y por un requerimiento de los Estados Unidos de un delito tipificado en los dos países, por lo tanto cumple con las condiciones y por eso hemos decretado su extradición. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que hizo Mancuso fue exponer ante la opinión pública que el expresidente Uribe estaba diciendo mentiras. Luego sale con que está llamando a gente desde la picota. Salió con una carta pública y dura, pero clara, en la que le estaba diciendo a Uribe diciéndole que estaba llamando a personas de su entorno para instigarlos a un falso testimonio contra él. Pues lo que le dijo Salvatore fue: señor, ¿quién entre usted y yo está en un proceso judicial por falsos testimonios? ¿Yo o usted? Entonces, digamos que la tensión la está subiendo el expresidente y yo solo le diría lo siguiente con respecto a eso. Aquí hay unas instancias donde toca aportar una verdad, que son instancias judiciales. El expresidente Uribe, por su rol en el conflicto armado en Colombia, debería ir a esas instancias judiciales de carácter transicional, donde hay un acuerdo con el cual a un expresidente de la República no se le va a privar su libertad por causas ligadas a ese conflicto armado. Es decir, no hay un juzgamiento ordinario. Y creo que no lo debe haber. Y creo que no es necesario que Álvaro Uribe vaya a una cárcel. Es necesario que Álvaro Uribe cuente la verdad verdadera, después de los testimonios aplastantes que hay sobre su rol en el conflicto armado, que la cuente para entender lo que pasó. Tiene sus razones, además, que cuente sus razones, que las diga. Y si en algo de lo que hizo tiene que pedirle perdón a la sociedad colombiana, que lo haga. Hay una oportunidad para hacer eso y para pasar esa página. Es a lo que se le está invitando, a nada más. Aquí no existe otro tipo de intención con respecto al expresidente Álvaro Uribe. Por el momento, eso se va a dirimir en las instancias judiciales y yo creo que en la medida de lo posible ya no va a haber otro tipo de diálogo que no sea mediados por un juez o un magistrado. Doctor, ya para terminar, Mancuso pudo haber tomado la decisión de no regresar a Colombia. Uh-huh. Sin duda. Fue una decisión voluntaria, eso que quede claro. A él no lo trajeron, nadie lo trajo. Fue una decisión voluntaria, planificada. En varios meses estuvimos trabajando con instancias del gobierno nacional y de la Jurisdicción Especial para la Paz y de Justicia y Paz ese proceso de retorno. Y para que se diera, él tuvo que decirle a la justicia norteamericana que renunciaba a la solicitud de protección internacional que tenía abierta en los Estados Unidos. Renunció. Cuando renuncia, se activa el mecanismo de repatriación, que fue lo que pasó hace un par de semanas. Por lo tanto, fue voluntaria. Y fue voluntaria, y le digo algo más, fue voluntaria, y le envió una comunicación privada al presidente de la República, días antes de venir. Yo mismo participé en la recepción y entrega de esa comunicación privada, y solo le digo una cosa, una pequeña frase de lo que se dijo en esa carta, y es: señor,
presidente de la República, regreso a Colombia a honrar mi palabra y a trabajar en la agenda de paz de su gobierno en la que creo. Me pongo en sus manos y pongo mi seguridad física en sus manos. ¿Listo? Y ahí estamos, en eso estamos. Doctor, estuvo en la mesa estuvo en una mesa de paz territorial, de paz departamental acá en Córdoba. Que la pregunta es, ¿qué hacía usted por ahí en esa mesa? Buena pregunta, buena pregunta. Están pasando cosas muy interesantes en Córdoba. Están pasando cosas muy interesantes en Córdoba. El gobernador anunció que abre un diálogo territorial de paz e invita a las autodefensas gaitanistas, hoy se llaman Ejército Gaitanista, los invita a un diálogo territorial de paz. Ustedes saben que este diálogo está estancado, el diálogo entre las AGC y el gobierno nacional está estancado y eso ha subido los picos de violencia en muchas partes de Colombia. Ahí ven ustedes el nordeste antioqueño, en La Guajira, en una parte de Santander, en el sur de Bolívar. La situación está muy dura y esto solo se resuelve adelantando una conversación profunda con estas organizaciones y estoy acompañando a la gobernación, asesorándola de alguna manera, acompañándola en ese diálogo o en esa iniciativa de diálogo y estamos esperando a ver qué contesta las autodefensas gaitanistas. Pero yo le digo algo, si los gaitanistas toman la decisión de sentarse a conversar con el gobernador de Córdoba y arrancamos un diálogo territorial, estoy seguro que en Córdoba arranca un diálogo que se convierte en diálogo nacional para negociar y ayudar al desarme y a la desmovilización de estas organizaciones en un tiempo prudencial. Además tiene todo el sentido. En Córdoba fue donde empezó todo esto, pues que en Córdoba termine. Eso lo ha dicho el gobernador y yo comparto esa apreciación, pero además el regreso de Mancuso pues también podría ayudar a facilitar esto. El departamento de Córdoba ha sido históricamente un departamento con un papel fundamental y tristemente célebre en el conflicto armado colombiano, pero también en procesos de desmovilización como los que se dieron con el EPL. Por lo tanto, ojalá se pudiera dar en Córdoba este proceso de diálogo. Ahí estamos en ello, ayudando en ello. Doctor, toda mi gratitud. Vea, mire, no sabe todo lo que hemos, de mi parte, aprendido hoy con esto de la justicia transicional y la justicia restaurativa que debería estar en todas nuestras conversaciones y que deberíamos leer un poco de eso para que nuestro corazón entienda que eso es otro tipo de justicia y que es y por eso se llama así, transicional y restaurativa. Doctor, mil gracias. Aquí vamos a estar atentos a todo lo que vaya a estar aconteciendo. Lo más probable es que le pidamos nuevamente el favor de que nos regale minutos para entrevistarlo y sea de primera mano para evitar esos rumores que siempre se dan, pero cuando uno va a la fuente de primera mano ya uno sabe cómo son las cosas. Muchas gracias a usted, muchas gracias a las personas que nos escuchan y por el trabajo que usted está desarrollando allá en el departamento de Córdoba. Muchas gracias. A usted, doctor, mil gracias. Bueno, teníamos tiempo, no nos demoramos tanto así en una entrevista. Son las 7:40 de la mañana, hemos terminado con el doctor Juan Carlos Villamizar. Para el día de mañana hacemos varios comentarios que me parecen de obligación hacerlos. Y de verdad que el solo hecho ese de decir que hasta de pronto el Estado se sale de las manos del Estado colombiano la seguridad de Salvatore Mancuso, eso es algo bien, bien delicado. Mil gracias por haber estado con nosotros. Les deseo un maravilloso y grandioso día. Bendiciones. Mil gracias. En GESELCA
Hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios.